Parece. Para el día de hoy tenemos una palabra, preciosa palabra, que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Y quiero animarle a que por favor tenga su Biblia a su mano, porque hoy la vamos a usar. Que si hay niños conectados, es el momento de traer sus Biblias. Si es de los que toma apuntes, hoy seguro sí que va a necesitarlos. Vamos a estudiar algo que va a tumbar muchos argumentos y va a abrir nuestros ojos acerca de lo que el Señor hace por nosotros. También le pido que no se vaya a distraer en los próximos minutos porque es muy importante. Recuerde que estamos en el mes de julio y lo bautizamos como el mes de la humildad. Y hemos tratado temas donde hemos dado herramientas prácticas que esperamos que podamos oír atentamente la voz del Señor para poder andar en eso. Por ejemplo, le pregunto cómo le fue esta semana tratando con el quebranto del corazón, que fue precisamente lo que hablamos hace 8 días, donde el Señor, que es el más alto y sagrado, según lo que dice su palabra, alto y sublime, y que habita en la eternidad. Imagínense, ¿dónde habita Dios? En la eternidad. Pero también habita con el quebrantado de corazón. ¿Cómo le fue esta semana en familia? ¿Hicieron el ejercicio de preguntarle al otro si veían el fruto del espíritu o las obras de la carne? Es importante tener oído abierto para poder honrar y andar en las directrices que Dios quiere, para tener un corazón quebrantado en lo que Dios nos ha dicho. Para este día también van a haber instrucciones prácticas, pero para ello es importante que primero hagamos una lectura del libro de Daniel. ¿Está listo? Entonces le invito a que abra su Biblia en el libro de un profeta muy joven, por lo menos para la edad que lo vamos a leer, muy joven, en el capítulo 6. Vamos a ver un episodio que es muy, pero muy conocido. Creo que los niños, los adultos en algún momento nos han contado esta historia y además que históricamente está datado también la veracidad de esto que vamos a leer. Daniel capítulo 6 dice: Darío decidió nombrar 120 hombres para que gobernaran las diferentes provincias de su reino. Además, eligió a 3 ministros ante los cuales debían rendir cuentas los 120 gobernadores de las provincias. Daniel era uno de los 3 ministros. El rey nombró a los ministros para que todo estuviera vigilado y no corriera algún riesgo. Daniel demostró que era mucho mejor que los demás ministros y gobernadores. El rey estaba muy impresionado por sus habilidades y sabiduría y quería nombrarlo como dirigente de todo el reino. Entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo porque Daniel era un hombre fiel y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Entonces ellos dijeron: no vamos a encontrar nada malo en su trabajo. Mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Así que fueron en grupo a hablar con el rey y le dijeron: viva el rey Darío por siempre. Majestad, los ministros, prefectos, gobernadores de provincias y demás colaboradores, tenemos una propuesta. Hemos pensado prohibir durante 30 días que las personas hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea el rey. Quien no cumpla esta norma será mandado al foso de los leones. Su majestad debe aprobar el decreto y firmarlo para que sea una ley. Esa ley no podrá cambiarse, porque las leyes de los medos y los persas no pueden cambiarse ni anularse. Entonces el rey Darío aprobó la ley y la firmó. Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén y se arrodilló para orar y dar gracias a Dios.
tal como siempre lo hacía, 3 veces al día. Luego esos hombres fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a su Dios. Enseguida se presentaron ante el rey y dijeron: Majestad, usted ha firmado una ley prohibiendo durante 30 días que se hagan oraciones o peticiones a cualquier dios o persona que no sea usted. Y quien no obedezca será mandado al foso de los leones. ¿No es verdad? El rey respondió: así es. Es una ley para los medos y persas y no puede anularse ni cambiarse. Entonces le dijeron al rey: Daniel, uno de los deportados de Judá, no lo respeta a usted ni a la ley que usted firmó. Todo lo contrario, dice oraciones a su Dios 3 veces al día. Daniel, uno de los deportados de Judá, no lo respeta a usted, bueno, 3 veces al día. El rey quedó muy triste después de escuchar esas palabras y se puso a pensar en alguna solución para salvar a Daniel. Estuvo hasta el anochecer buscando alguna manera de rescatarlo. Pero aquellos hombres urgían al rey diciendo: Majestad, usted sabe que según la ley de los medos y los persas, las leyes, normas fijadas por el rey no se pueden cambiar. Así que el rey les ordenó que trajeran a Daniel y lo metieran en el foso de los leones. El rey le dijo a Daniel: espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve. Luego pusieron una enorme roca tapando el foso. El rey puso su sello y el de sus altos funcionarios para que nadie pudiera cambiar la sentencia contra Daniel. El rey se fue para su palacio y se acostó sin cenar y no aceptó ninguna distracción, pero no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente el rey se levantó apenas salió el sol y se fue para el foso de los leones. Cuando llegó al lugar gritó: Daniel, tú eres servidor del Dios viviente y estás a su servicio siempre. ¿Tu Dios pudo salvarte de los leones? Daniel respondió: viva el rey por siempre. Mi Dios envió su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho a usted, majestad, ningún mal. El rey se alegró y ordenó que sacaran a Daniel del foso de los leones. Cuando lo sacaron de allí, vieron que no tenía un rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey ordenó que llevaran ante él a los hombres que habían acusado a Daniel. Los llevaron y luego los echaron en el foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Apenas entraron al foso, los leones les devoraron hasta los huesos. El rey Darío escribió este mensaje para la gente de todas las naciones y lenguas del mundo. El rey Darío los saludo a todos y les deseo que tengan paz y prosperidad. Ordeno que en todo mi reino, hasta en la más pequeña provincia, todos adoren y respeten al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo y existe para siempre. Su reino jamás será destruido y su poder no tiene fin. Él salva y libera, hace prodigios y milagros en la tierra y en el cielo. Él salvó a Daniel de las garras de los leones. Y Daniel siguió siendo muy importante durante el reinado de Darío y también durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Bien, quise leer esta historia que aunque ya la conocemos es importante que la podamos leer, porque cuando se vuelve a leer algo que aunque ya conozcas, vuelves a ver detalles que no habías visto antes y vienen en nueva luz y nueva dirección a tu espíritu. Este rey Darío, que aunque era medo persa, había conquistado Babilonia. Recién estaba caído el imperio de Babilonia, destruyen ese imperio y toman a Judá, toman a todo el pueblo que pertenecía a Israel en esta parte en Judá y comienza un nuevo tiempo de esclavitud para todos los habitantes de Judá. Entre ellos estaba Daniel, quien muy joven, más o menos una edad de 10, 11 años, entraron a su casa, lo tomaron cautivo, lo separaron de su familia y lo llevaron para servir a este rey. Detrás de lo que ya sabemos, quiero mostrarles hoy un principio que hemos insistido, que detrás de todo lo que se ve, siempre hay una entidad espiritual. Que primero fue hecho lo que no se veía y luego lo que se ve. Y que lo que se ve, evidentemente, es una reflexión o un reflejo de lo que no se ve. ¿Qué quiero decir con esto? Que detrás de
cualquier cosa física, hay una entidad espiritual. Hay algo en el espíritu que está primero que él, que no se percibe con los ojos. Y eso quiero mostrarles a través de unas diapositivas, qué era lo que espiritualmente había en este reino de Darío. Voy a pedirle que por favor vamos a la segunda diapositiva para poder entender algo que quiero mostrarles. Bien, allí vemos la religión que practicaba Darío, el rey del cual acabamos de leer, era esta, el mazdeísmo. Tenían un dios que se llamaba Zoroastro, que era como el locutor, como el intermediador entre Dios y los hombres. Y este dios Zoroastro es el locutor de los persas, también llamado por Nietzsche como Zaratustra. Se le muestra como un profeta, como un símil a Jesús. Allí en la presentación pueden ver que dice que en la actualidad la practican esta religión más de 3 millones de creyentes en Irán y en Parsis, que es la parte de una parte de Irak. También hay otros países donde, al oeste de la India, y pequeñas comunidades en Irán, donde aún permanecen esto. Entonces, allí vamos a ver una primera entidad espiritual que está en Persia, que toma Babilonia y está en Persia también, que es Zoroastro. La siguiente diapositiva nos va a mostrar, por ejemplo, bueno, este es un dato curioso de cómo el nombre de Mazda en los automóviles proviene precisamente de esta religión, del mazdeísmo, el dios superior zoroastrismo persa, del dios Zoroastro que venimos hablando. Ellos creían que este dios les daba una sabiduría y unía al hombre con la naturaleza y otras divinidades. Esto lo conocía el fundador de esta compañía, Mazda. Ahora, detrás de Babilonia había otra entidad, había en realidad muchas entidades espirituales, pero esta es otra principal que se llama Ishtar, que es una diosa babilónica que tomaron los persas también, que se llaman la diosa del amor, de la vida, de la fertilidad. Los griegos van a llamarle también Astarte, o en la Biblia se va a conocer como Astaret. Esta diosa es la estrella del mazdeísmo. Es la parte femenina de esta deidad, de toda esta entidad espiritual. Así que para estas dos entidades, Darío tenía en su corazón esta religión, que la belleza, la vida, la fertilidad de su reino, la victoria que había tenido, venían de estas entidades. Y estas dos entidades tenían una representación gráfica. Para entender cuál es esa representación gráfica, vamos a ver la siguiente diapositiva, que es un tipo de león que se le llama Marduk. Es como la encarnación de Zoroastro, pero a su vez un mensajero de Ishtar. Así que estas dos entidades principales de Persia, de Babilonia, van a encarnarse en un león que denominan como Marduk. A Ishtar van a hacerle un templo, un gran templo, pero es curioso ver cómo en la puerta de ese templo van a poner muchos leones. Si mal no recuerdo, alrededor de 120 leones en la puerta del templo de Ishtar. Si quieres, vamos a verlo allí en pantalla. Esta era la puerta de ese templo, de esa diosa. Cuando luego viene la caída del imperio persa, y viene el nuevo imperio para tomar Judá e Israel, este templo es derribado, pero más adelante los arqueólogos
van a buscar y hacer sus excavaciones y precisamente encuentran esta puerta. La puerta, únicamente encontraron la puerta de Ishtar. Y va a pasar algo muy, muy interesante. Esta puerta va a ser llevada a un lugar en Alemania en el año 1930. Qué curioso que se ha llevado precisamente a este lugar en Alemania y he llevado a un museo que se llama el Museo de Pérgamo. Pérgamo, ojo con esa palabra, al Museo de Pérgamo en Alemania. En el año 1930, en Alemania, es cuando Hitler está precisamente subiendo al poder y está tomando auge todo el imperio alemán. Y llevan esta puerta como símbolo de esta entidad a un museo, simplemente. Pero lo que espiritualmente está pasando es que hay una entidad que viene a respaldar este gobierno alemán, precisamente en el gobierno de Hitler. ¿Qué podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces allí vemos que Hitler quería fundar una ciudad llamada Germania, pero él estaba obsesionado que esta puerta que estaba en este museo fuera la puerta que se colocara en esa ciudad que él estaba armando. En los planos y en la maqueta que ustedes pueden ver allí de esta ciudad que estaba siendo planeada, estaba esta puerta de Ishtar. Ahora, ¿qué conocía este hombre que quería eso que tuvo Darío y tuvo Ishtar en dedicación a ese Dios? Vamos a leer la siguiente diapositiva. Dice, en Apocalipsis 2, versos 12 y 13, escribe esto al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Recuerdan a dónde fue llevado la puerta de Ishtar? ¿A Pérgamo? Pues Dios se va a referir a esa ciudad. Dice, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces hay un mensaje especial para la iglesia que está en Pérgamo, que pues más adelante va a dar unas instrucciones específicas. Pero lo que quiero enfatizar es que precisamente la entidad que estaba, en ese caso, en Alemania, en el Museo de Pérgamo, detrás de la entidad espiritual de Darío, a través de Ishtar, a través de Zoroastro, con la encarnación en Marduk, este león, era el mismo Satanás, quien les daba a ellos el poder en este imperio para hacer todo ese tipo de obras. Ahora, dicho esto, que es lo que quería mostrar, lo que espiritualmente estaba detrás de Babilonia y en Persia en este momento, y bueno, en todas las representaciones que hubo e intervenciones de este espíritu, es que Satanás está detrás de esta entidad, de todo lo que va a hacer Darío con Daniel. Ahora, si quieres ya podemos dejar ahí la presentación y vamos a ver algo que cuando Babilonia toma a Judá, va a ser algo inmediato. Lo que va a hacer es que va a cambiar los nombres de todos los que toma para el palacio. Aunque son muchos los que cautivan, son específicamente ciertos hombres que tenían un nivel intelectual alto o un talento que podría servir al reino, los que son tomados para el servicio del rey Darío, pero el rey antes, incluso de reunirse con ellos, lo que manda hacer es que les cambien los nombres. Yo sé que usted conoce esta historia muy bien. Sabe que, por ejemplo, a Daniel le pusieron Belsasar, el cambio del nombre de Ananías, de todos los amigos de Daniel, le cambiaron el nombre. Porque Babilonia y la entidad espiritual que está detrás, lo que primero quiere llegar a ser
es llamar a las cosas que son como no son. Quiere ponerle otro nombre a las cosas. Por ejemplo, a Daniel, que significa Dios es mi juez, va a ser el que dictamine el camino de mi vida. Le va a poner Belsasar, que es una entidad dedicada a Baal. Va a cambiarle el nombre porque en el nombre, sobre todo en esa cultura, que colocan los nombres con propósito, no colocaban los nombres a los hijos al azar o porque por la familia o el actor de moda, no, sino por una identidad que iba a marcar su camino. En muchos casos, el nombre era anunciado por el mismo Señor. Era un momento especial de la vida de ese ser humano, el nombre. Y Babilonia lo conocía bien. Así que cambió el nombre para empezar a plasmar otra identidad en ellos, otro propósito. Pues bien, ahora lo que quiero es que vayamos viendo el sentido práctico para nuestras vidas, como este espíritu que apareció en la época de Darío, que aparece en la época de Hitler, va a tener otras representaciones en la historia y va a tener representaciones también en nuestra casa. Se va a querer aparecer un espíritu babilónico, de querer llamar las cosas que no son como si fueran y las que Dios dijo que eran con otro nombre. Por eso hoy podemos ver que lo que se define como matrimonio en la Biblia, que es un hombre y una mujer, hoy hay un espíritu detrás que ya sabemos cuál es, que quiere llamarlo con otro nombre. No es tan así como Dios dice. Hay otra manera de llamar al matrimonio. Se puede conformar de otras maneras. Detrás de esto hay un espíritu de Babilonia, confundiendo, queriendo cambiar el nombre para dar otra identidad a una generación y marcar un camino de muerte, donde mora Satanás, decía en Apocalipsis. Y así podemos ver muchos principios que hoy son llamados ridículos, que Dios dijo que son, pero que hoy quieren ponerle otro nombre. Por ejemplo, el de congregarnos, el de la oración. Ya no es suficiente orar. Entonces, hay que hacer otro tipo de cosas. No todo es oración. Vamos a cambiarle el nombre a eso. Y empiezan a venir otro tipo de doctrinas, otro tipo de pensamientos, a lo que Dios dijo y estableció como principios para poder conquistar, para poder bendecir. En este punto quiero recalcar y que podamos meditar qué cosas Dios ha llamado por su nombre y que actualmente el espíritu de Babilonia quiere llamar de otra manera. Ya puse el ejemplo del matrimonio. Pero podemos hablar de lo que Dios dijo, cómo se crían a los niños, cómo se crían a nuestros hijos. Dios puso un diseño para eso. Sin embargo, hoy a través de la psicología y la psiquiatría, se lleva a la contraria a la corrección a los hijos, por ejemplo. Y así en muchos puntos vitales de diseño del Señor, vamos a encontrar que se le coloca otro nombre. Bueno, pero otra cosa que hace Babilonia es cambiar el idioma. Inmediatamente colocaron a Daniel y a sus amigos a aprender el idioma que allí se hablaba. El idioma es el arameo. El arameo, ellos hablaban pues el hebreo, pero los colocan a estudiar el arameo, que es como una especie, un símil sería como entre el español y el portugués. Es un hebreo, pero de otra manera. Usan este alfabeto que es fenicio para escribir su lengua, para fomentar un nuevo lenguaje. Y esto es lo que también quiere hacer Babilonia con esta entidad espiritual, con este león que está aquí detrás. Cambiar nuestro idioma. Y siendo prácticos, ¿cuál es el idioma del reino de Dios? No estamos hablando de un idioma, de un logos, de un español, de un francés, de un inglés. Estamos hablando que el idioma de Dios es el idioma de la fe. El justo por la fe vivirá. No andarás por vista, sino por fe. Pero Babilonia quiere cambiar el idioma y quiere que lo que hablemos no sea fe, sino que lo que hablemos sea lo que vemos.
Daniel fue llevado a un gran palacio y delante de él fue puesto gran comida, comida misma del rey. Sin embargo, Daniel, aunque se sujeta y comienza a estudiar el arameo, vamos a ver que para asuntos esenciales como la comida, porque él como buen, no vamos a decir judío, pero sí buen, tenía la fe de Abraham. Había una dieta para ellos y ellos no comían, por ejemplo, carnes de estas de que comía el rey. Eran a base de vegetales. Y él se guarda para el Señor si yo soy fiel a mi cultura. Y para asuntos que vamos a ver más adelante, él no quiere confundir el lenguaje con el cual Dios ha guardado su vida. La instancia que damos en este momento es a guardar nuestra fe, a que no desmayemos en la fe. Dios instauró un modo de vida para el que cree en él, y es que no sea por vista. Sin embargo, es más fácil hablar de lo que vemos que hablar de lo que no vemos. Es más fácil hablar de, por ejemplo, lo difícil y el precio que puedo ver de un alimento, de una gasolina, de un impuesto, a hablar de una provisión que Dios me provee, pero que no veo. ¿Cómo está la fe en tu corazón? ¿En tu casa? Analiza el idioma que hablas. La fe determina el idioma que hablamos. Alimenta el idioma que hablamos. Sabemos que, como les mencioné, Babilonia también quiere cambiar la dieta de estos hombres, y la comida nos habla de una cultura, de una comunidad. La comida forma parte de las tradiciones y de los rituales de las creencias de esa comunidad. Hay una memoria colectiva y de la cotidianidad de un pueblo. Sin embargo, Daniel no quiere acceder a alimentarse de otra manera. Ahora, lo que quiero mostrarles es que detrás entonces de Babilonia está actuando un león que quiere imponer un nuevo idioma, que quiere poner establecer un nuevo calendario, que quiere establecer una nueva dieta para marcar la identidad y el propósito que tienen con una cultura, en este caso con Daniel. Pero va a haber otro león. Va a haber otro león. Y quiero que ese versículo lo proyectemos, que es la última diapositiva, que está allí en Génesis capítulo 49, verso 9. Dice, ¿por qué decimos que es el león de Judá? Aquí está el sustento bíblico. Tú, Judá, eres un cachorro de león. Tú, hijo mío, te apartaste de tu presa, te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? Entonces vemos como allí Jacob está bendiciendo a sus hijos y Judá, que es el cuarto hijo. Y recuerdan que hemos estudiado qué significa Judá. Judá es alabanza. Y detrás de la alabanza hay un león de esta tribu. ¿Y quién es ese león? Vamos a leerlo. Apocalipsis. Ese sí lo invito a que lo abra, lo vean su Biblia. Apocalipsis capítulo 5. Le invito a que lea todo el capítulo luego en su casa. Pero vamos a ir solamente al verso 14. Perdón, 5, verso 5. Entonces uno de los ancianos me dijo, deja pues de llorar.
que el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria. Él puede romper los 7 sellos y abrir el rollo. El verso 6 dice: luego vi un cordero frente al trono con las 4 criaturas y los ancianos a su alrededor. Parecía un cordero sacrificado. Y bueno, y ahí me empieza a describir lo que es el cordero. En el cielo, Juan empieza a tener esta visión, y cuando está allí, hay un rollo en el cielo que contiene lo que va a venir sobre la tierra. Y hay gran tristeza en Juan porque dice: no podemos conocer lo que viene, todo lo que hemos esperado. ¿Y quién puede leernos lo que va a pasar? Y un ángel que está al lado le dice: Juan, no llores. El cordero que ha vencido, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido y es digno de abrir el rollo. Está hablando de Jesucristo que ha vencido. Él es el cordero inmolado que ofreció y se entregó a sí mismo. Y murió inocente. Murió allí, haciéndose el débil, entregando su vida. Ese es un perfil de Jesús. Pero no solo está como cordero, sino como león, se levanta. Y usa el león porque el león tiene unas características importantes que Dios le ha dado. Y es que sus rugidos, por ejemplo, recorren hasta 8 kilómetros de un león natural. Donde más rugen es en la noche, para poder marcar su territorio y que todos los demás animales sepan que en ese territorio hay un león y no se pueden acercar. Y esto es suficiente para que toda la manada pueda vivir tranquila y puedan las leonas salir a cazar. Pues bien, él se compara como un león, pero un león de alabanza, león de Judá. Cada vez que tú alabas, cada vez que tú en tu boca alabas al Señor, hay un león que se levanta y es el león de Judá. Por eso hay tanta guerra contra Daniel, porque Daniel es de la tribu de Judá, como Jesús es de la tribu de Judá. Y por eso se levanta este edicto que leímos y que usted conoce bien la historia, que quieran cerrar la boca de Judá, para que el león, Marduk, esa entidad espiritual, sea la que gobierne y no se levante el león de Judá. Sin embargo, la función de Judá, la única función de Judá es publicar alabanza, la victoria del león. Y por eso allí nos nombra que Daniel lo hacía 3 veces al día con las ventanas abiertas, sin importar el edicto que se había levantado. Él ya tenía una costumbre de alabanza, de oración, y lo hacía sin vergüenzas. Y cuando se levantó ese edicto de temor de que le podía costar su vida, no temió, sino que igualmente abrió las ventanas y oró. Y fue sorprendido orando. Y con esto quiero ir al meollo de esta predicación. Este león de Babilonia quiere cerrar la boca de los que alaban, confundiéndolos con el idioma, queriéndoles dar una nueva dieta, diciéndoles: no hay que santificarse tanto, puedes comer otras cosas. Pero lo que no te das cuenta es que cuando tu corazón se contamina, ¿le has fallado a alguien? ¿Han tenido conflictos en familia? Seguro que sí, todos lo hemos tenido en diferentes puntos. ¿Han visto que cuando hay conflictos es difícil alabarse? Primero hay que resolver el conflicto y luego el idioma cambia y podemos tener continuar con una buena comunicación, ¿verdad? Cuando ya tú confiesas tu ofensa a tu hermano o con quien vives, a tus hijos, y se resuelve eso, puedes luego elogiarlo, puedes animarlo. Pues bien, eso es lo que quiere el león, que tú contamines tu vida. De Babilonia te va a confundir, ay, no es necesario vivir tanto para Dios, ay, es una canita al aire. Pero el meollo del asunto es que él quiere que tu comunión con Dios, ese elogio que tú le das a Dios,
se trabe y haya primero que resolver esos conflictos con el fin de que la alabanza se pare. Pero si tú estás en un ambiente de querer buscarlo a Él, de querer tu dieta para Él, de lo que entra a tu boca, a tus ojos, a tu casa, vas a estar preservando la alabanza. No se va a trabar la alabanza en tu casa. Pero entonces este león va a hacer eso, querer cerrar la boca. Pero se necesitan generaciones como Daniel, gente que alabe, aun cuando se levanten edictos de temor, aun cuando llegue las noticias y te quedaste sin trabajo, viene una enfermedad a tu vida. Lo que va a hacer ese león es atemorizarte y decir, ya no puedes alabar. ¿Cómo vas a alabar así? ¿Cómo vas a continuar así? Pero saben, así como dice allí el verso 4, que Daniel, cuando están todos los gobernadores y los gobernantes, todos los gobernadores mirando cómo hacen caer a Daniel, y dice allí el verso 4, que no fue hallado en él nada torcido. A este no lo vamos a hacer caer. A él no se puede sobornar, sino que es fiel. Lo dicen sus enemigos. Daniel es fiel. Pues quiero decirte que tus enemigos, no solo Dios, sino los que están en contra tuya, también saben si eres fiel a tu fe, si eres fiel a lo que te has propuesto. Hay una nube de testigos que dicen, sabemos quién es fiel y quién es infiel. Quizás tú digas, nadie se da cuenta de lo que hago. Pero hay una gran nube de testigos que saben el nivel de justicia que tienes. Y pues de Daniel podrían decir, él es fiel. Y luego cuando Daniel es echado al foso de los leones y el rey se va a acercar, el rey va a decir algo, Daniel, el Dios al que tú continuamente sirves, o sea, fiel, tú que has sido fiel en servirle, ¿te salvó? Daniel era conocido por ser fiel al Señor. Miren que no dicen que él era perfecto, aunque dan señales de lo íntegro que este hombre era en su trabajo, que no había nada torcido en su trabajo. Pero era conocido por ser fiel. Sus enemigos lo sabían y Dios, claro que también. Lo que Dios está buscando de nosotros no es necesariamente la perfección, pero sí la fidelidad. Porque a los que son fieles, el león de Judá va a rugir por ellos. Díganme cómo no rugió el Señor con Noé, que fue fiel, que por más de 100 años estuvo fiel a su tarea. Si Dios te diera una tarea por hacerla, ¿cuántos años estarías dispuesto a resistirla? Pues Noé esperó 100 años y por 100 años construía el arca y predicaba. Pronto va a venir un diluvio, pronto vendrá el Señor. Y permaneció fiel. Y al final pudo él y su familia ser salvos, porque a los fieles Dios va a mostrar su misericordia. Díganme de un Abraham, el padre de la fe, que siendo un viejito recibe una promesa. Y él esperó no un año, ni 2 años, ni una década. Esperó 2 décadas y media, 25 años, teniendo 75. Esperó otros 25 para poder esperar la promesa del Señor. Fue hallado fiel. Aunque hubo imperfecciones en esa espera, sin embargo, él es hallado fiel al final. Y así podemos nombrar los otros hombres de Dios. No buscaban hacer grandes elocuencias, solamente que como Moisés fueron hallados fieles. Ve y habla. ¿Cómo voy a hablar yo, Señor? Sé fiel, sé fiel. Y eso es lo que Dios demanda de esta generación. Sé fiel. ¿Quieres ver la mano del Señor en tu vida? Permanece, permanece. Sé fiel al Señor, que Él no avergonzará a los que son fieles. Él dijo, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pidan todo lo que quieran y serán hechos. Tú puedes tener todo lo que quieras cuando has permanecido. ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no como el rey Darío, que toda su vida dedicada a Marduk, orando a Ishtar, orando a Zoroastro, por el testimonio de Daniel, cambia y dice, no hay Dios como el de Daniel, y que respeten al Dios de Daniel en mi provincia y en todas las del reino?
¿Será que respetan a nuestro Dios? ¿Saben que esta semana quemaron una Biblia de el Corán musulmán en Suecia? Y hay manifestaciones en Suecia, en Líbano, en varias ciudades de Europa, porque se metieron con su Biblia, porque ellos dicen a nuestro evangelio, a nuestro Corán lo respetan, porque son gente fiel, que aunque adoran ídolos falsos, es vanidad lo que hacen ellos. Son fieles a eso que ellos creen. Estamos dispuestos a que a través de nuestra fidelidad Dios pueda cambiar el destino de los reyes. Ni siquiera tenemos que hacer grandes acciones, tenemos que permanecer fieles al Señor. Así que cuando Daniel es echado al foso de los leones, vean esto, más allá de unos leones físicos viniendo a Daniel a comer lo que, si lo podemos imaginar, es algo terrorífico, lo que espiritualmente se va a enfrentar, la guerra de leones, como he querido llamar esta palabra, es Marduk, el león de Babilonia, contra el león de Judá. Y en ese momento, el propósito de que él sea enviado al foso de los leones es que esa entidad espiritual sea juzgada y sea mayor el poder del león de la tribu de Judá. Ahora, evidentemente ganó el león de la tribu de Judá. Pero según la palabra de Dios, hay un lugar donde el Señor ruge, desde donde él ruge. Joel capítulo 3, versos 16 al 21 va a decir: y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente a la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Aquí vemos entonces que el Señor ruge desde Sión. Sión es el monte del Señor, el lugar donde Él está. Hay mucho que hablar acerca de Sión, pero Sión habla del el lugar donde Él está. Tenemos que acercarnos al monte de Sión porque allí es donde Él ruge, donde escuchamos la palabra de Dios y donde ninguno de los enemigos se podrá acercar, porque escuchan que ahí hay un león que está rugiendo. ¿Saben que un león que ruge es diferente a un león rugiente? Primera de Pedro 5:8 dice que el enemigo, es decir, Satanás, Marduk, esta entidad espiritual, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león rugiente es este. Es un león joven, inexperto, expulsado de una manada por causar división e inseguridad a la misma. Pues bien, este es Satanás, que fue expulsado del cielo por querer causar división en el cielo precisamente. Y por eso fue expulsado, por su inmadurez. Y anda como, no dice que es un león rugiente, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pues bien, si tú no vas al monte de Sión, si no vas a ser guardado por el Señor, perteneces al otro león. Esto que estoy diciendo lo digo con cuidado. No hay un lugar donde puedas guardarte del león. O eres del león de la tribu de Judá o del otro león. O eres de la luz o eres de las tinieblas. No hay punto intermedio. Y ese león va a querer devorarte, devorarnos las bendiciones, devorar nuestras relaciones, la paz. Va a querer quitar la alabanza de nuestra boca. Va a querer que el tiempo de alabanza sea ahí, mientras la predicación sí que canten. No, mientras alabamos al Señor, mientras cantamos al Señor es cuando Él ruge porque Él es la alabanza. Y cuando alabamos, la boca del león ruge y todos los enemigos saben que aquí se alaba, que aquí hay un Dios.
Así que Dios nos llama entonces a ser fieles, a que no nos dejemos confundir de este león de Babilonia que quiere cambiar la dieta, que quiere cambiar nuestro idioma, que quiere cambiar nuestro nombre. Tu nombre es que eres hijo de Dios. Tu idioma es que Dios dijo, por la fe vivirás, no por vista. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. No hay que ganarnos la salvación. Somos salvos por la fe, por todo lo que Él ha hecho. Ese es nuestro idioma. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre es que somos hijos de Dios. Que nada nos haga cambiar, ningún edicto, ningún documento, ninguna noticia haga cambiar tu semblante de fidelidad. Y que por ende haya alabanza en tu boca, en tu casa. Y entonces sepa los reinos de la tierra que por nuestra fidelidad el león de Judá va a manifestar su reino. Va a hablar por nosotros y su palabra tiene poder. Y entonces otros creerán en el león de Judá. Esta guerra de leones la ganó el Señor el día que murió en la cruz. Murió como cordero, pero al levantarse salió el león de Judá y se fue al cielo a abrir los sellos de lo que viene sobre la tierra, porque ciertamente vienen tiempos peligrosos, pero no tememos a las noticias del león del mundo, al león de Babilonia, sino tememos a la voz de nuestro Dios que ruge para nuestros enemigos, pero es esperanza, refugio, provisión para aquellos que están en su monte. Le animo a que en esta mañana pueda orar con nosotros y podamos terminar con esta canción que hemos cantado hoy, la de Ruge, la del león de Judá, y podamos decir, Señor, abre mi boca para alabarte. Y si has identificado que el idioma de tu fe ha cambiado, que hace tiempo cuando no memorizas un versículo y no te rompe el corazón ese versículo. ¿Hace cuánto no pasa eso? Que tienes un verso que no te lo puedes sacar de la cabeza porque ha cambiado tu vida, no lo tienes allí atravesado y estás viviendo por él. ¿Qué esperanza hay en tu boca? ¿Qué promesa has regalado a tu casa? Porque la has recibido en intimidad. Porque has dicho, wow, Dios puso una palabra de fe para ustedes, casa. ¿Hace cuánto no pasa eso? Ojo con tu idioma. Ojo con este león que te quiere quitar la fe. Pues bien, hoy vamos a recuperar nuestra fe, animarnos en la fe del Hijo de Dios y que Él ruja por nosotros, que Él defienda a su pueblo, que Él sea el que espante a nuestros enemigos, que por un camino vengan, pero por 7 huyan, porque van a ver no a nosotros, sino al león de la tribu de la alabanza, al león de la tribu de Judá. ¿Qué le parece si juntos alabamos al Señor y oramos? Padre, gracias. Gracias porque tú eres el temible en batalla. Eres varón de guerra y eres el león, la raíz de David, aquel que enjugó las lágrimas en el cielo, aquel que venció, al que es, al que fue y al que será, al Dios de todos los siglos. Hoy oramos que rujas desde Sión, Señor. Hoy oramos pidiéndote perdón por nuestra infidelidad, por claudicar en nuestra fe, porque en momentos difíciles hemos claudicado, pero queremos decirte que queremos ser fieles a ti, así como tú has sido fiel. Quiero que cuando veas el corazón quebrantado, lo veas un corazón fiel, que no se dirige ni actúa por las circunstancias, no habla porque le va bien únicamente, sino que en todo tiempo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo nos gozaremos en el Señor. Y en los tiempos de abundancia te alabaremos. Pero cuando haya escasez, cuando haya pruebas, cuando haya aflicciones, nuestro gozo será sumo. Te alabaremos, Señor, porque tú eres la fuente de nuestra alegría, porque sabemos que tú eres famoso por ser fiel, al igual que los que te siguen. Eres fiel y verdadero. Está escrito en tu muslo, Rey de Reyes, fiel y verdadero. Digno eres tú, Señor. Exaltamos al león de Judá
y no nos dejamos atemorizar por ningún documento. Si tú has recibido una noticia de una enfermedad que te está quejando, no temas a eso. Acércate al monte de Sión, al monte de Dios, y deja que Él ruja, que Él hable con autoridad sobre tu vida. Si has recibido noticias de que te quedaste sin trabajo, que estás endeudado, que hay conflictos en tu familia, cualquiera sea tu aflicción, no temas delante de esto. Acércate al Señor, arrepiéntete de tu infidelidad. Pon tu rostro al Señor y le quiero ser fiel y abrir las puertas de mi casa, como Daniel abrió las puertas en medio de un tiempo donde había muerte para aquellos que lo hicieran. Él no le importó. Dile al Señor, no me importa por qué tiempo esté pasando. No me importa la circunstancia, yo voy a alabarte, yo voy a abrir mi boca. Niños que están conectados, niños que están viendo esto, abran su boca para alabar al Señor y para bendecirle en todo tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.